13:06 y repasamos rápidamente los datos del tiempo a esta hora de la siesta en Ciudad Capital y zona metropolitana. Tenemos que hablar de mucho calor a estas horas. 32 grados es la temperatura actual. El cielo está parcialmente nublado. La térmica es de 34 grados en este momento. La humedad es del 50% y vientos del este-sureste a 5 kilómetros en la hora. En lo que resta de esta jornada, máximas de hasta 29 y mínimas de hasta 26 en horas de la noche y madrugada. Vamos al extendido, según la Dirección de Meteorología, a ver cómo se presenta este fin de semana. Este sábado, mínima de 23 y máxima de 34. Este domingo también mucho calor, máximas de hasta 35, mínima de 23 grados. Este lunes, mínima de 22, máxima de 35. Y este martes, mínima de 23 y máxima de 35 grados nuevamente. Vamos rápidamente a la cotización de monedas, a ver cómo cierra esta semana los números de las principales monedas extranjeras. Y repasamos rápidamente, arrancamos con el dólar, que registra un alza a 6.560 a la compra, 6.650 a la venta, el euro a la compra 7.200, a la venta 8.000 guaraníes, el peso argentino a la compra 43 guaraníes, a la venta 53, y el real brasileño a la compra está en baja 1.160 y a la venta 1.260. Y es momento de hablar de nuestras emociones. Y esto que me preocupa porque disminuyó estadísticamente la cantidad de empleadores. Ayer hablábamos acerca de los empleos, que no solamente hay mucha gente que perdió el suyo, sino también económicamente dejó de percibir un porcentaje importante de esa plata que lo hacía los meses del 2020. En la semana, precisamente después de haber compartido estos números acerca de la crisis desatada por la pandemia, esta vez nos toca hablar de esta reducción importante en cuanto a cantidad de empleadores. Las escenas, los patrones, las estadísticas son realmente preocupantes, pues en el 2020 la cantidad de empleadores bajó considerablemente. De 184.406 pasó a 168.572, lo que significa una reducción de 15.834. Las empresas se vieron obligadas a cerrar sus puertas y a despedir a colaboradores a causa de la pandemia, que les impidió continuar con sus actividades. Al cierre del 2020, unas 81.562 personas pasaron a ser independientes, laboralmente hablando. La población ocupada independiente al cierre del 2020 fue de 1.541.318 personas en comparación a los 1.459.000 del 2019. Igual, un porcentaje, el sistema laboral independiente los absorbió y a otros no. Pero sí, evidentemente, esto preocupa y ojalá mejore con los próximos meses y que también el Estado permita poner las condiciones necesarias para que aquellos microempresarios puedan volver a sus actividades, a reactivar económicamente y por ende el efecto dominó de contratar a gente desocupada. Bueno, y esto que me alarma, y a todos en realidad por los últimos números de salud pública, ayer estábamos asustados porque el promedio de contagiados supera todos los días los 1.000 casos. Y el personal de blanco sigue sumando también bajas a consecuencia del COVID-19. Se trata de personas que están allí en la primera línea contra el virus, los enfermeros. La licenciada Mirna Gallardo, que es supervisora y presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, informó que 21 profesionales colegas suyos han perdido la vida a causa de este virus. Además manifestó que en muchos casos se ven en la obligación de organizar actividades benéficas para colaborar con los gastos hospitalarios que conllevan las internaciones, pues los medicamentos requeridos tienen un elevado costo en el sector privado y a veces los hospitales públicos no tienen. Ustedes recuerdan varios casos donde incluso un hombre tuvo que llorando suplicar al presidente que hacía una visita en el Guairá para la compra de medicamentos de su hermano que estaba allí internado. Bueno,
esa es la situación de varios compatriotas y ellas en especial deben de colaborar como gremio para a veces solventar los gastos de una de sus colegas internadas. Esa es la situación, alarmante por cierto. Y atención con esta información de último momento que habla de una medida impuesta por la justicia en el caso de la Laguna Cerro. Hablamos de prisión preventiva, en este caso para el ciudadano brasileño identificado como Rogelio Ferreira Martins. Recordemos, él es el dueño de la curtiembre, identificada como contaminante de esta Laguna Cerro y que dejó un grave daño ambiental ahí en la zona de Limpio. Es una información de último momento en desarrollo y que se da después de la imputación ya en el mes de agosto que se había dado contra Rogelio Ferreira Martins, dueño de la curtiembre Wall Trading S.A., que es la firma señalada como la principal responsable de la contaminación de la Laguna Cerro ahí en la zona de Piquetecué en Limpio. Un caso que dio la vuelta al mundo, que generó reacciones incluso hasta de actores internacionales por el grave daño ambiental generado en esta zona, Carlos. Exactamente, fue portada de varios diarios a nivel internacional, la repercusión también de ese color rojo sangre que tomó esa laguna después de la contaminación, la intervención tardía de las autoridades que fue recriminada también por la propia población, un cese de actividades, un cese administrativo de actividades. Finalmente no se cumplió porque los propios vecinos denunciaban que esto continuaba precisamente trabajando y bueno, varias situaciones que se vieron dando y el reclamo era del por qué la investigación penal, principalmente fiscal, no avanzaba hasta que bueno, finalmente se da esto, la orden de detención del principal responsable de esta empresa que se sospecha sería precisamente, ahí está, tenemos la imagen, la previa, ahí sí, sería la responsable de la contaminación de esta manera. Fíjense, estas son evidencias visuales que en su momento también evaluó la Fiscalía para tomar esta determinación después de meses de pesquisas. Exactamente, y a esto agregamos que en su momento cuando había sido imputado Rogelio Ferreira Martins había alegado que otras empresas son las que contaminan en realidad la Laguna Cerro, pero varios testigos entre pobladores y otras personas vinculadas a esta comunidad principalmente dieron su testimonio y confirmaron que esta empresa en cuestión es la que contamina la zona de la Laguna Cerro ahí en la ciudad de Limpio. Repetimos, él es el ciudadano Rogelio Ferreira Martins, dueño de la curtiembre Wall Trading S.A., la firma señalada como responsable de la contaminación de esta laguna. Según la víctima, 4 sujetos con armas largas, con chaleco antibala, con la inscripción de la Senat. 2 de ellos con pasamontaña. El maletín supuestamente estaba dinero en efectivo y su notebook. Estaba abriendo el portón y ahí ya ingresaron 2 personas a pie y después posteriormente ingresó el vehículo IS. Según manifestaciones de la víctima, 18 a 20 millones de guaraníes que hoy tenía que pagar a su empleado. Bueno, los detalles de esta información hacen referencia a un millonario asalto a un empresario de nacionalidad española que se registró a tempranas horas de hoy viernes en la zona de Fernando La Mora, zona norte. Varios hombres vestidos como agentes de la Senat lo interceptaron al salir del condominio en donde reside. Los malvivientes se alzaron con una millonaria suma, se estima en principio según la denuncia, de 18 millones de guaraníes.
insistía en que los delincuentes, todos cubiertos con armas, simularon ser agentes antidrogas. Según la víctima, 4 sujetos con armas largas, con chaleco antibala, con la inscripción de la Senat, 2 de ellos con pasamontañas, pidiendo el maletín correspondiente. El maletín supuestamente estaba dinero en efectivo y su notebook. Bueno, ¿lo interceptaron cuando ella estaba en la calle o le llegaron a la casa, comisario? Él estaba por salir, estaba abriendo el portón y ahí ya ingresaron 2 personas a pie y después posteriormente en marcha atrás ingresó el vehículo IST. ¿De qué color es el vehículo que utilizaron? Gris el vehículo. No se tiene mucha información todavía sobre ellos, comisario, sobre el vehículo, si fue robado o no. No, todavía no tenemos la chapa identificada, pero estamos rebuscando si verdaderamente fue robado el vehículo o no. ¿Cuánto se llevaron estos delincuentes? Según manifestaciones de la víctima, 18 a 20 millones de guaraníes que hoy tenía que pagar a su empleado. Bueno, información exacta que evidentemente tenían en su poder estos delincuentes, comisario. Evidentemente. Ahora, ¿dónde queda el lugar de trabajo de esta persona, la víctima? La víctima tiene su lugar de trabajo en San Antonio, tiene una transportadora de combustible. ¿La identidad de la víctima tenés, comisario? Luis Alberto Ramallo, 47 años, español. Vamos a hablar del caso de la tremenda golpiza a un niño que se dio en Ciudad del Este hace semanas, porque hoy se presentó ante la justicia el presunto responsable de esta brutal agresión. Se trata de un joven identificado como Víctor Hugo Benítez, de 24 años de edad, y sería responsable de esta severa golpiza a un menor de solo 11 años. Víctor Hugo Benítez, de 23 años de edad, se presentó ante las autoridades policiales. Él mismo contaba con una orden de captura por haberle propinado una golpiza a un menor de edad, el cual fue registrado por un testigo y se hizo viral en las redes sociales. Esta persona se presentó a instancia del Ministerio Público en la unidad penal número 10, en donde él voluntariamente se presentó. De inmediato esa unidad dispuso la aprehensión del mismo. Él se encuentra privado de su libertad en la dirección de policía. Esta persona admitió este hecho que se pudo hacer viral gracias a un video registrado donde le está pegando a un menor. Efectivamente, él manifestó de que se trata del mismo, que en esas imágenes se lo ve agrediendo a este menor. Manifestó sentirse bastante arrepentido de lo acontecido y que actuó bajo los impulsos de nervios ocasionados supuestamente por este menor. Bueno, son circunstancias que él en la instancia pertinente a lo mejor va a ser consultado y va a tener que dar su descargo. ¿Tiene algún antecedente penal esta persona? No, él por lo menos en los registros informáticos de la Policía Nacional no registra ningún tipo de antecedentes. Bueno, ya está a cargo también del Ministerio Público, la dirección policial, como bien decías. Es así, como había manifestado al inicio de la entrevista, este hecho se había suscitado durante la primera quincena del mes de enero. Bueno, nosotros tratamos de identificarlo. Esto fue hecho, puesto a disposición su identidad del Ministerio Público. Él tenía una orden de captura. Presumo que tomó conocimiento de que tenía esta restricción de libertad en contra y motivo por el cual él el día de hoy se presentó en el Ministerio Público. El detenido admitió el hecho y dijo sentirse muy arrepentido y ya está a disposición del Ministerio Público. Bueno, a tener mucho cuidado principalmente, en realidad durante todo el año, pero principalmente en esta época de vacaciones donde hay un poco más de apertura y hay países donde uno puede ir a tomar otros aires en estas vacaciones. Fíjense, un grupo de personas denunciaron que fueron víctimas de estafa por una agencia de viajes. Aseguran que esta empresa emitía tickets falsos para viajes al Brasil. Las víctimas serían 16 en total.
16 personas denuncian que fueron estafadas por una agencia de viajes. Ellos habrían adquirido boletos para ir a Río de Janeiro. Sin embargo, aparentemente estos tickets eran falsos. La empresa se llama Next Tour, queda en Presidente Franco. Una de las chicas que está dentro del grupo se contactó con ellos por medio de las redes sociales. El encargado en aquel entonces, Alexis, que no sabíamos en ese entonces que él era el dueño y propietario, porque su factura está a nombre de él, creó un grupo de WhatsApp en donde por medio de transferencias bancarias a su nombre le hacíamos el depósito para el viaje, ¿verdad? Esto empezó todo en noviembre. El viaje salimos sábado de acá, el domingo llegamos a las 5:40 más o menos a Migraciones, donde por primera vez le vemos a Alexis Rodrigo Martínez. Estaba él en compañía de Rubén González. Él nos da, se presenta y nos da la información que supuestamente la operadora, él envió un correo diciendo de que se iba a retrasar nuestro vuelo, que teníamos que salir desde Foz a Río con Gol. Él nos reubica, nos dice que nos va a llevar a un hotel, todo pago. Nos vamos hasta el hotel, él desaparece unas horas, luego vuelve y estuvo ahí con sus 2 teléfonos y su notebook, ¿verdad? Haciendo el trabajo de reubicación, ¿verdad? En todo momento mintiéndonos. Nosotros ya empezamos a hacer las investigaciones. Él tiene ya un caso de estafa del 2019. Contactamos con las víctimas de aquel entonces. Ya nos explicó cómo era más o menos su modo operandi. Ya contactamos también con la gente de Gol. El vuelo existía, pero nuestro ticket era falso. Eran todo print de pantalla, eran ticket para todo eran más o menos iguales. Los códigos eran todo falsos. Ahí ya nos asustamos y le empezamos a presionar a él que nos vea o de viajar o devolvernos el dinero. En todo momento él quiso que viajemos, pero nos decía que a la noche íbamos a viajar, luego ya nos dijo que al día siguiente, luego nos dijo de que no tenía vuelo para las 16 personas. Y así nos tuvo hasta que llegó un momento en que le exigimos la devolución. Él dijo que no tenía nuestro dinero y le pidió a un amigo que le preste el dinero para poder transferirnos a nosotros. Es ahí donde nosotros vemos de que la transferencia que él le pide al amigo es falso. La transferencia bancaria es una imagen que está editada, está tocada. El monto es de 39 millones y en el monto figura, se ve súper bien que está tocado. Tenemos también los screens de Alexis con su colega o amigo, no sabemos quién es. Tenemos los screens de los mensajes donde Alexis le envía y le pide a este muchacho que le vuelva a reenviar el print para que nos muestre a nosotros. Ahí ya nos comunicamos con la gente del banco y nos dice que la transacción no se hizo, la transferencia no existía. Y ahí es donde ya no va más, eran las 7:30 de la tarde y donde yo personalmente hago la llamada al 911, estando en Ciudad del Este, kilómetro 4. Llegan patrulleras y labran acta ahí, ¿verdad? Luego ya vienen los de delito económico, también labran acta. Los de delito económico le dan un tiempo a él hasta las 2 de la mañana que él traiga el dinero y que nos devuelva. Pero él decía que su abogada, él ya estaba con una abogada ahí, que su abogada iba a traer el dinero, nunca trajo. El fiscal de turno tampoco apareció. Y al día siguiente, a primera hora, a las 9:30 más o menos, nos fuimos hasta delito económico a hacer la denuncia oficialmente, dando todos los nombres de las 16 personas y el monto que él no tiene que devolver. ¿Cuánto abonaron cada uno por este día? Y 2 millones aproximadamente. Hay gente que compró otros paquetes con él
que también le tiene que devolver, ¿verdad? Que todavía no utilizaron esos paquetes, entonces que también se le tiene que devolver. En total, más o menos, todo lo que se gastó en conjunto son 39 millones más o menos, sí. Nuestro viaje tenía que ser hasta Foz, nosotros nos quedamos hasta Ciudad del Este nomás, gastamos en Uber, en movilidad, en comida, en estadía, porque hubo un grupo que el día de ayer a la noche recién regresó para poder ver todo, seguir con las gestiones y eso, ¿verdad? Y lo que nosotros pedimos y solicitamos es que Alexis y Rubén siguen libres. Alexis ya cuenta ya tiene antecedente por estafa, que no le pase esto a otras personas. Nosotros ya nos comunicamos también con la gente de Senatur. Él está en proceso sus documentos, o sea, él no está activo como para vender pasajes. Estas personas aseguran que gastaron aproximadamente 39 millones de guaraníes. Ya realizaron la denuncia correspondiente y esperan que este dinero sea devuelto lo antes posible. Ya podemos ver pedazo de café. Ah, jota ahí su jugo ese. Y cuando que se la ya ahí muy de ese café. Se me da peite. Pues ahí no se me da peite. ¿En dónde? A ver ya. La ordena. Tranquilo. Sí. Hoy copa. Mañana a ver yo si yo mañana así bebé. Pero plata se plata de copa tío si yo no, ¿qué hago? Ya se cañé. La bolsillo rey salan de plata, de plata en la que te a mí. A ver, Bueno, terrible este caso en Curuguatú. Enseguida les damos los detalles acerca de lo ocurrido. Una hazaña de los vecinos, atrapar a un presunto delincuente. Pero antes les contamos acerca de este grave caso porque la familia de una joven de 22 años pide justicia. Ella falleció después de una cirugía estética y temen que el médico encargado de la cirugía, el doctor Miguel Cavallo, no reciba la pena correspondiente a su presunta negligencia. Pasaron casi 2 meses de la muerte de Maylene Analía Romero, de 22 años, por complicaciones durante una intervención quirúrgica para implantes mamarios. El médico responsable de la operación era el doctor Miguel Ángel Cavallo, quien trasladó a la joven a un sanatorio privado ante la necesidad de una terapia intensiva, pero no pudo evitar el fatal desenlace. Esa tarde él abandonó a mi hija en el quirófano. El novio de mi hija salió, ¿verdad?, desesperado, preguntándole dónde vas, doctor, ¿verdad? Y él le dice, yo voy al sanatorio San Sebastián a preparar todo para esperarle, ahí vamos a seguir la cirugía. Él en ningún momento le dijo de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Llegó a las 9:20 de la noche en el sanatorio San Sebastián. Me engañó. Él me dijo que solamente un sublingual le dio a mi hija y que mi hija empezó a convulsionar. Grande fue mi sorpresa al día siguiente cuando mi hermana, que entró dentro de la morgue, sale, ¿verdad?, toda así desesperada, no sabía si contarme. Me dice que a mi hija le cortaron, que le cortaron la axila. Terrible. Este viernes está prevista la audiencia entre las partes y vale recordar que este mismo médico ya fue condenado a realizar cirugías gratuitas por 2 años por haber utilizado un sanatorio que no contaba con las habilitaciones exigidas para estas prácticas. Bueno, y precisamente en torno a esta causa y ya con los antecedentes de por medio que tenía el médico cirujano plástico Miguel Ángel Cavallo, finalmente la justicia tomó una determinación y acerca de esta determinación ya Alexis Aveiro nos va a comentar en vivo desde Tribunales. Hola Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Carlos, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y hace instantes el juez penal de garantías, Mirko Balinotti, dictó la prisión preventiva para el cirujano plástico Miguel Ángel Cavallo. Estamos en compañía de la abogada de la familia afectada, evidentemente. Ayer ya nos adelantaba inclusive que en la querella de la familia iban a solicitar la medida que acaba de disponer el juez, pese a que el Ministerio Público había solicitado medidas alternativas a la prisión. Conforme, doctora, con esta resolución, ayer conversábamos y finalmente hoy se da lo que usted solicitó, ya más que nada inclusive en memoria y en base al pedido de justicia para la familia. Asimismo, la familia realmente está contenta con esta decisión que tomó el juez. Es lo que es justo. La familia se siente acompañada por esta decisión y es lo que corresponde, es lo que el juez tomó la decisión en relación a lo que nosotros adjuntamos. No se nos dejó participar en la audiencia porque es lo que solicitó el abogado de la defensa. Nosotros respetamos la decisión del juez que no nos dejó participar en base al pedido de la defensa, pero nosotros ya habíamos agregado todas las documentales y un pedido específico de todo lo que para nosotros correspondía en esta audiencia, que era el pedido de prisión. El pedido de prisión porque existe un peligro de obstrucción, existe un peligro de fuga y existen suficientes elementos de convicción de que existió un hecho grave contra la vida, y claramente esto terminó en la muerte de Maylén, y el juez tuvo en cuenta todo esto. Creemos que tuvo en cuenta todo esto. Nosotros no fuimos partícipes de la audiencia, pero el juez tomó la decisión finalmente de otorgar la medida y de dictar la prisión preventiva. ¿Ya se le comunicó a usted, abogado? Se comunicó ahora, nosotros hicimos la consulta y nos comunicaron que se dispuso la prisión preventiva de Miguel Cavallo. Solo una cuestión aclaratoria muchas veces para nosotros, inclusive que no manejamos los términos judiciales. La Fiscalía solicita medidas alternativas a la prisión. Ustedes como querella, evidentemente una situación un poco que se comparezca con la situación que él supuestamente produjo. O sea, ¿por qué la Fiscalía solo había solicitado alternativas a la prisión? ¿En base a qué, teniendo en cuenta la gravedad del caso? La fiscal solicitó medidas alternativas teniendo en cuenta que la expectativa de pena es de 5 años porque es un homicidio culposo. Pero nosotros, teniendo en cuenta la gravedad de la forma de los hechos cometidos, solicitamos la aplicación de la prisión preventiva, y teniendo en cuenta la conducta anterior y posterior de este señor, solicitamos la aplicación de la prisión preventiva. Ella va a ser trasladado a judicial. Ahora. ¿Pero lugar de reclusión hasta ahora no se terminó? No, acabamos de conocer que esta fue la medida, todavía no tenemos más detalles. Abogada, ayer conversábamos con la mamá y nos decía que mucha gente se comunicó con ella, también denunciando situaciones similares, pero que afortunadamente estas mujeres pudieron salvarse, o sea, pudieron salvar su vida. Esta defensa, o a la defensa se le acerca también alguna de estas víctimas, o hasta ahora no hubo avances en eso, porque una vez que surge el caso se disparan otros. Sí, nosotros somos la querella. Sí, nosotros estamos enfocados en la querella por la muerte de Maylén, y a nosotros se nos acercan muchas personas que tienen casos similares. Nosotros nos estamos enfocando en el caso de Maylén, que es demasiado claro, los hechos fueron muy claros. Tenemos todos los elementos para probar que aquí hubo un homicidio, que el hecho punible existe, pero sí los testimonios de estas personas son también muy válidos, y estas personas también nosotros les instamos a que hagan las denuncias y a que también comparezcan ante las autoridades para realizar las denuncias correspondientes, porque sí, muchas otras personas se acercaron y nos dijeron que también fueron víctimas de otros hechos punibles. Gracias, abogada. Gracias. Muchas gracias, la abogada Viviana Goraleski, haciendo referencia a esta disposición, la resolución del juez Mirko Balinotti, audiencia de imposición de medidas, juzgado penal de garantías del Poder Judicial, y nosotros acá seguimos aguardando el momento en el cual pueda producirse la salida tanto del doctor Miguel Ángel Cavallo como también de su abogado defensor, a tratar de obtener alguna declaración, y posteriormente también hacer lo mismo, la nota con el juez Mirko Balinotti, juez penal de garantías. Es una determinación asumida, repetimos, reiteramos, tras justicia
Y aparte con todos los antecedentes, recordar nada más esto, Alexis, también para que la gente... no es la primera denuncia grave como esta que tiene el doctor Cavallo. Ya hubo varias historias que contamos acá en televisión de gente que quizás por fortuna no haya fallecido, pero quedaron con graves secuelas después de cirugías. Sí. Y traigo a colación esto que estoy leyendo. En agosto del 2018, Carlos, sí te escucho. No, te dejo referenciar eso, teniendo en cuenta los antecedentes, y después nomás, si es que se puede, si tenemos a punto, me parece muy emotiva y justa también la nota que ayer le hacíamos a la mamá de la víctima, relatando esos últimos momentos con su hija y el testimonio, e inclusive las contradicciones del propio Miguel Cavallo cuando la misma ya fue trasladada a un sanatorio privado, y en el cual ella le decía que solo le dio, por ejemplo, un sublingual lindando la responsabilidad de la lidocaína que le había aplicado sin un anestesiólogo, siempre esto en base a la denuncia, sin un asistente, e inclusive, como les comentaba anoche, en una clínica que no tenía servicio de terapia intensiva, pues él la había en ese entonces reservado para una cirugía facial menor y no específicamente para una de implantes mamarios. Sí, compartíamos antes del vivo justamente el testimonio de la madre, y te vuelvo a referenciar esto que pasaba en agosto del 2018. Este cirujano, creo que es de nacionalidad argentina, Miguel Ángel Cavallo, había sido sentenciado a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la condena por supuesta declaración falsa y justamente por haber dado información incorrecta acerca de su clínica que funcionaba de manera totalmente clandestina. Y en aquella ocasión, y ayúdame a corregir, Alexis, Juan también, y él fue condenado y tenía que hacer cirugías y se le ordenó... Perdón. A ver. Bueno, ahí están los... Ordenó que haga cirugía plástica en el hospital del Quemado. Cuando eso el titular, el doctor Valmelli, saltó, rechazó, lanzó el grito al cielo diciendo no, que tiene antecedentes por mala praxis, me quieren traer acá para que haga cirugías. No. Exactamente. Y lo que compartimos en imágenes, las imágenes de apoyo del doctor Cavallo, corresponde a una entrevista que habíamos tomado de él, en donde tomábamos su versión, y él alegaba que en realidad el sanatorio no contaba con las condiciones. Pero si el médico no informa al sanatorio qué tipo de cirugías iba a hacer, bueno, así es que se da este caso judicial. Bueno, Alexis, aguardamos tu aviso a ver si obtenemos una nueva declaración del doctor Cavallo. Dale, estamos en contacto y en permanente conexión. Bien, excelente. Alexis Chaveiro de Tribunales, gracias por esta información. Bueno, terrible, vamos a darle seguimiento. Pero retomamos el caso de Curuguatí, Carlos, en donde los vecinos capturaron a este presunto delincuente encargado, o acusado por lo menos, de ser responsable de varios robos. Vecinos atraparon a un presunto ladrón después de robar a un vendedor de Curuguatí. El hecho ocurrió en la mañana de este viernes en el barrio Cerro Corá, cuando después de apoderarse de la recaudación del día que estaba en el motocarro de un trabajador, corrió tratando de huir hacia el barrio San Cayetano. Cuando iba a cruzar la doble avenida camino a la Universidad Nacional de Canindeyú, los vecinos se autoalertaron y lograron reducirlo. Gracias a la ayuda de la ciudadanía pudimos aprender al ciudadano Denis Marcelo Silva, quien acababa de realizar un supuesto hecho de hurto. Le robó a una persona que estaba trabajando por allí. Así mismo, el ciudadano Ramón Cabrera, quien se dedica como panadero por toda la zona de Curuguatí, estaba justamente bajó de su vehículo para desayunar. Mientras eso, el aprendido ahora aprovechó y se apoderó de una suma de dinero y corrió del lugar. Y la ciudadanía del mismo barrio pudieron percatarse del hecho y le siguieron y le pudieron reducir. Intentó darse la fuga. Intentó darse la fuga a pie y gracias a los vecinos del barrio pudieron aprenderle en el lugar. ¿Qué suele pero hoy qué más suele vecino yo va la chaucha vea muy un lado ya o ve a un rollo ya la sube
Hoy se hizo de moto, o se me va a hipotizarme porque hoy pongamos hoy ya a trabajar. Si no se a mí una vez ubica ya, vete, se pongando se sabe. ¿De galleta nada de bio? Sí, la galleta no cogen de ese camión. Güey, llevan desayuno. Güey, yo de bebé ya se mundo paite. ¿Guajen pues? Sí, es porque a mí se pega con las allá, me este vehículo a veces agua hoy. Delante de reclamación del código de vehículo. Sí, vehículo veo hoy. Pese, te oye cada más no tiempo de esta vez. ¿Dónde recoge arma más grande? No, va a vestir no le coy. No, muy coy cuatro no voy a vestir ese. ¿A ti vehículo ahí me sube a ver? Sí. Esa división. Siempre hubo ya, siempre hubo y na hubo. ¿Hay como de barrio, ven? Cerro Colado. Cerro Colado. La caguaseña ni más pueden ver que vehículo mismo. Un ahí te lo voy a repetir pues. Sí, un agente y calia lento mi y oye mudo mi ives. ¿De la defensa de Sí, defensa. Bueno, evidentemente la gente está harta de estos pillos, de estos delincuentes que pululan por las calles acechando a sus víctimas hasta que finalmente tomaron el toro por las astas y la propia gente lo detuvo, lo neutralizó, tenía todavía el dinero robado en el bolsillo y se los entregó a la policía. Asimismo, 13:44 minutos, es tiempo de hacer una pausa, Carlos, pero antes también diversas reacciones políticas de todos los sectores con respecto al fallecimiento del diputado Robert Acevedo por COVID-19. Y resaltamos acá un tuit emitido hace instantes por la Embajada de Taiwán en Paraguay y señala: expresamos nuestras más sentidas condolencias a la esposa y familiares del diputado Robert Acevedo por la pérdida de un gran amigo de Taiwán, quien visitó el país como presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso en mayo de 2017. Sí. Fortaleza y consuelo a sus allegados. El tuit de la Embajada de Taiwán en Paraguay. Después de la pausa hablamos sobre esto. Ya volvemos. Rápidamente, hasta Alexis Aveiro ya se encuentra con el juez del caso del doctor Cavallo. Contigo, Alexis. Rápidamente, Juan, y a los efectos de trasladarle la consulta al juez penal de garantías, Mirko Balinotti. Finalmente, abogado, doctor, ¿qué fue lo que dispuso con respecto a esta causa, los solicitudes de la Fiscalía y evidente también de lo que solicita la querella? ¿La causa del? Causa del cirujano, Miguel Ángel Cavallo. Cirujano Miguel Ángel Cavallo. Este juzgado decidió dictar la prisión preventiva del mismo en razón de la gravedad de los hechos y del bien jurídico vulnerado vida, ¿verdad? Igualmente existen elementos obrantes en el expediente que hacen suponer una posible obstrucción a la justicia y esos fueron los fundamentos para fundar la prisión preventiva del señor Cavallo. Juez, ¿dónde determina que se ha trasladado a...? El señor Cavallo va a ser trasladado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y, realmente esa cuestión ya el director de establecimientos penitenciarios va a determinar de acuerdo a la cantidad de gente o de lugares disponibles que tengan. Suponemos que entre tanto, si no es ya de su competencia, juez, permanecerían judiciales. Podría permanecer en judiciales, igualmente. La querella en este caso había manifestado inclusive que había la posibilidad, primero la gravedad, que usted ya me acaba de manifestar, el peligro de fuga, el arraigo, todo eso se tuvo en cuenta. Exactamente, se trata de un ciudadano argentino, pero él está radicado en el país y de hecho arrimaron documentaciones que hacen a su arraigo acá dentro del país, ¿verdad? Eso no fue tenido en cuenta para mantener esta prisión, como yo te dije, sino que realmente la consecuencia del hecho, ¿verdad? La gravedad del hecho, la consecuencia final del hecho, que fue el fin de la vida de la señora Maylén, como también existen probanzas en el expediente sobre supuestos actos de obstrucción a la justicia, ¿verdad? En razón de intentar influir sobre declaraciones que se dieron en testigo ante la justicia. Es importante esas personas también para la determinación. Ahora, por último, con respecto a este caso, juez, también se analizaron, esta magistratura analizó otras denuncias en contra del doctor, ya que no sería el primer caso de, entre comillas, negligencia médica, o ya es en base solo a lo planteado por la imputación y también la querella. No, esta magistratura se ciñe a las probanzas arrimadas al expediente, ¿verdad? Arrimadas al expediente judicial sobre esta causa. Igualmente el señor también Cavallo tiene
tiene antecedentes por una declaración falsa que se había dado en el contexto de en un contexto relacionado al ejercicio de su profesión de cirujano, ¿verdad? ¿Los títulos falsos o algo por el tema? Una declaración falsa, eso es lo que yo te puedo precisar, no te puedo dar más datos de eso. Cambiando de tema, Juan Carlos, también hay otro caso que conmocionó a la sociedad y que estaba en manos hoy del juez penal de garantías. Cambiamos evidentemente de tema y guarda relación con la revisión de medidas que solicitó la defensa de Gerardo Stadecker, procesado e investigado por un caso de feminicidio. ¿Se resolvió algo con respecto a eso hoy, doctor? Se resolvió mantener la prisión del señor Gerardo Stadecker, que actualmente se encuentra en la penitenciaría de Emboscada, ¿verdad? La defensa planteó revisión de medidas por una medida menos gravosa como el arresto domiciliario, pero ante la circunstancia de que ya fue presentada la acusación por parte del Ministerio Público y estamos a las puertas de una audiencia preliminar, y las circunstancias por las cuales se dictó en su momento la prisión preventiva no variaron esas circunstancias, esta magistratura decidió mantener la prisión preventiva del señor Gerardo Stadecker. ¿Cuándo sería la audiencia preliminar? Todavía no existe fecha fijada. El día de ayer bajó del Tribunal de Apelaciones el expediente. Ahora el juzgado la semana siguiente tiene que fijar nuevamente audiencia preliminar, fecha para audiencia preliminar. ¿Por qué la defensa, o en base a qué fundamentos la defensa había solicitado la prisión domiciliaria de Stadecker? Pidió la prisión domiciliaria aportando supuestos hechos nuevos que desvirtúan realmente la acusación del Ministerio Público, ¿verdad? Y la defensa hizo manifestaciones en relación al fondo de la cuestión de la causa en sí, ¿verdad? Y hicieron referencia y fundamentaron cuestiones que deben ser debatidas en la audiencia preliminar o posteriormente en un juicio oral y público. Situación que esta magistratura finalmente no se allanó a ese pedido. No, esta magistratura se sostiene en mantener la prisión preventiva, ¿verdad? En mantener la prisión preventiva en razón de que no fueron desvirtuados los elementos que en su momento fueron tenidos en cuenta para el dictamiento de la misma. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. De esta manera conversábamos con el juez penal de garantías, dos casos, como les mencionaba Juan Carlos. Primero, ya confirmar la prisión preventiva del doctor Miguel Ángel Cavallo por un hecho de homicidio culposo. Él va a ser trasladado hasta judiciales de la Policía Nacional. El lugar determinado es la cárcel de Tacumbu. Sin embargo, eso ya quedará a cargo también del Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Institutos Penales. Por otra parte, caso feminicidio Sabrina Breuer, Gerardo Stadecker va a permanecer en prisión, específicamente en la cárcel de Emboscada. Bueno, Bien. Alexis, muchas gracias por estos datos. Volvemos enseguida contigo ahí desde tribunales. Hasta la próxima. Seguimos hablando de esta noticia que motivó al Congreso a declarar 3 días de duelo. Estamos hablando del fallecimiento del diputado Robert Acevedo, quien finalmente falleció esta mañana tras estar internado por varias semanas en el INERAM. El parlamentario se encontraba en estado crítico y presentaba fallas en varios órganos a causa de un cuadro grave de COVID-19. Se desencadenó después de haber tenido eventos adversos. Ya llevábamos 30 días de la evolución de la enfermedad y lastimosamente con un final poco feliz. El hecho de que el mismo hoy a la madrugada presenta ya una clínica de lesión encefálica, motivo por el cual todas las medidas de soporte fueron retiradas. Y eso es el avance propio de la enfermedad en sí. Ya en el tiempo, la falta de oxigenación inicial en eventos adversos se manifiestan de manera temprana a las 72 horas. Pero en el caso de la persona que estamos hablando, por la inestabilidad hemodinámica, por el cuadro clínico que tenía, no pudo ser trasladado inmediatamente en ese periodo a unidades de imagenología de tal forma a determinar cuál era el grado de severidad de las lesiones
que aparecen producto de los niveles críticos que presentó. Entonces le dimos el soporte necesario a las fallas múltiples que se fueron sucediendo y que las fuimos dominando en el tiempo, pero que finalmente con el evento adverso de la madrugada nos dimos cuenta de que bueno, la batalla estaba perdida cuando ya los signos clínicos de una lesión superior nos hacían desistir de toda posibilidad de seguir sosteniendo. Bueno, hay ya varias reacciones a nivel político, principalmente de referentes del Partido Liberal, también de sectores diplomáticos y de embajadas con respecto a quien en su momento fue presidente del Congreso en el año 2017, Robert Acevedo. Exactamente, un hombre muy ligado a la política liberal, varias veces parlamentario, autoridad en su departamento también, en su ciudad natal, incluso sobrevivió a un atentado. En 2010. Exactamente, y hoy finalmente se confirma su fallecimiento a consecuencia de las complicaciones derivadas del COVID-19. Exactamente, y repetimos el tuit de una de las representaciones diplomáticas en nuestro país, en este caso Taiwán, quien resalta la visita de Acevedo a este país en el año 2017. Así que muy pendientes y dando seguimiento a la serie de homenajes. Reiteramos, el Congreso declaró 3 días de duelo oficial por la muerte de este parlamentario. Y hablando de autoridades, en este caso vamos a hablar de Horacio Cartes, que se confirma dio positivo al test de COVID-19. El empresario y expresidente de la República, Horacio Cartes, dio positivo a la prueba del COVID-19, según confirmó hoy su médico de cabecera, Antonio Barrios, a medios de comunicación justamente del Grupo Cartes. Y hasta el momento tiene síntomas leves, según indicó el profesional, quien no entró en más detalles al respecto, pero sí confirmó de que dio positivo al test. Seguimos siempre hablando del tema de COVID-19 y recordamos lo que decía hace instantes el ministro Mazzoleni en su conferencia semanal. Hacía una autorización del tema de la provisión de vacunas, ya que se prevé la llegada de 36.000 dosis en la primera quincena de marzo. En lo que hace al informe COVID, esta semana también ha sido muy importante. Se ha producido la llegada de las vacunas y se ha iniciado la vacunación para nuestra primerísima línea, con un énfasis particular en la gente que trabaja en terapia intensiva, en los pabellones de contingencia y la gente de apoyo diagnóstico. A esta altura, creo que el gráfico no es muy visible, pero estamos por encima de las 1.300 vacunaciones al día de ayer. Bueno, hoy continuamos con eso y creemos que ya en los próximos días vamos a poder cumplir con esta primera meta. Hay departamentos como el de Alto Paraná que ya han cumplido con su meta de vacunación. También en el día de la fecha he recibido la notificación del mecanismo COVAX respecto a la llegada de las vacunas. En ese sentido, como ustedes saben, estamos esperando la llegada de las vacunas AstraZeneca. El número confirmado para este trimestre, que va desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo, es de 304.800 vacunas. Estas van a ir llegando al país conforme a las posibilidades logísticas del mecanismo COVAX. Aquí es importante señalar que esto depende no solamente de la capacidad de distribución a partir del centro de donde van a partir, que es en Países Bajos, sino que también depende de la entrega gradual que provea el fabricante al mecanismo para ir dando. La expectativa en términos generales es en la cuarta semana del mes de marzo, ¿verdad? No obstante, existe un número de países en el mundo, 9 de ellos en nuestras Américas, que debido a que han hecho un trabajo temprano y eficaz en términos de la aprobación de su plan de vacunación, tanto técnica como normativamente, resoluciones respaldatorias, pagos, etcétera. Entonces van a tener una asignación anticipada de estas vacunas que se esperan antes del 15 de marzo. Entre esos países está Paraguay,
y esperamos un primer lote de 36.000 vacunas para esa fecha y el resto de del remanente de las 304.000 entonces van a ir suministrándose de manera sostenida y gradual a lo largo de los próximos 3 meses. Para el final de año esperamos la provisión completa de las 4 millones y casi 4.300.000 dosis que están previstas a través del mecanismo COVAX. Bueno, aparte del informe semanal del ministro Mazzoleni, recordamos, hay nuevas medidas desde Foz de Iguazú para viajeros desde territorio paraguayo. Enseguida ampliamos esto con el equipo de C9N Alto Paraná. Exactamente. Mientras tanto les contamos esto. Un ciudadano paraguayo fue rescatado por autoridades bolivianas tras permanecer secuestrado casi 2 meses en una ciudad del vecino país. En el operativo fue capturado un hombre y se busca a sus cómplices. El 24 de diciembre del año pasado fue privado de su libertad un connacional que visitaba como turista la zona de Terazama en Cochabamba, Bolivia, y además dijo haber sido torturado por sus captores. Su liberación se dio en la ciudad de Santa Cruz tras un operativo conjunto de la policía de ese país, que además detuvo a uno de los presuntos implicados en el secuestro, que ya fue derivado a una cárcel. Supuestamente con unas personas que viven en esa localidad, y es ahí donde empieza ya y se hace mención sobre la denuncia de la privación de libertad. La víctima, que es de nacionalidad paraguaya, refiere de que habría estado sufriendo distintos vejámenes, tipo de torturas, también en su integridad física. Había como una coartada como para que pueda él salir de esa localidad. Habían prometido dar un monto de dinero y ese monto de dinero iba a ser entregado en la ciudad de Santa Cruz. Se tuvo, como le mencionaba, la policía de inteligencia, ¿no? Por parte de la policía remitió en calidad de aprendido a una persona de nacionalidad boliviana que sería supuestamente un comunario de dicha localidad antes mencionada. Para esto el Ministerio Público ha solicitado la declinatoria y que por economía procesal más que todo, para que se remitan actuados a dicha ciudad y localidad a efecto que se continúe con la investigación y asimismo se pueda dar con el paradero de los demás si es que hubiese más implicados, tal como refieren en la denuncia, que evidentemente tendría secuelas de ciertas lesiones que habría sufrido el mismo ciudadano, ¿no? Tras su liberación, el compatriota afirmó que existen otros ciudadanos paraguayos retenidos en su contra y ahora los investigadores analizan varias hipótesis con respecto a este caso, que van desde el no pago de una deuda hasta problemas con el narcotráfico. Hablamos de un trágico accidente ocurrido anoche aquí en Ciudad Capital. Un joven delivery fue víctima en este caso y lastimosamente perdió la vida. Sus amigos y familiares se quejaron de la actuación de la policía, generando momentos de tensión en este procedimiento. Un joven perdió la vida tras sufrir un accidente en horas de la noche sobre la avenida General Santos de nuestra capital. La víctima fatal viajaba a bordo de su motocicleta cumpliendo el servicio de delivery cuando impactó contra otro vehículo que, según una testigo, intentó darse a la fuga. Y lo de la pizzería la atajaron todito, porque si no era por él, se iba ahí el muchacho. Con su vehículo. Y le custodiaron los policías. No quería que se le hable, que se le toque, porque él estaba tomado. Ahí miles de cervezas están en su auto. La chica y yo y unas cuantas personas le atajamos para que no le lleve, pero le llevaron. Y en la comisaría 18 está. Y nosotros queremos que se le haga prueba de alcohol y que se haga justicia por ese inocente que está muerto ahí. ¿Cuántas familias seguro dejó Gina esa criatura? 24 años tiene el tipo. Y ahora feliz de la vida está ese tipo allá en la comisaría. Y los policías que no hicieron nada, nos dijeron no toquen el auto. Y tranquilamente vino uno de sus familiares o de su amigo a tocar el auto y ya veo todo. ¿Y por qué nosotros no pudimos tocar también el auto para verificar si tiene o no bebida alcohólica ahí? Y se tiene que hacer justicia, porque acá en Paraguay justicia no hay, porque acá plata es lo que manda. Policía es el tipo. Por eso le custodiaron todos los policías. ¿Y cuántas patrulleras vinieron por un solo muerto? Si era sencillo nomás, así como nosotros, el que hizo, no iba a haber tantos policías así. La mujer criticó el actuar de los policías en el hecho
y afirmó que el joven estaba vivo tras el percance, pero no fue auxiliado a tiempo. Yo le di vuelta y le toqué acá, estaba vivo y él decía para que se le lleve, para que se le auxilie. Intenté sacar su celular, pero ya estaba todo desastre su celular para avisarle a algún familiar. En ese instante llegó su compañero de trabajo. Y eso fue todo lo que pasó. Yo, visto todito, hasta ahora yo estoy temblando, yo estoy con miedo porque yo no sé si de hoy en más yo voy a poder van a agarrar represalia por mí. Yo solamente soy una simple testigo. Familiares y compañeros del fallecido reaccionaron enojados en contra de los agentes del orden que resguardaban el vehículo que protagonizó el accidente. Finalmente, se decidió llevar el auto hasta la sede policial para realizar la verificación correspondiente. Estamos esperando el procedimiento de rigor, vamos a verificar el vehículo y vamos ya a la comisaría para inspeccionar bien por personal técnico. Solamente eso es lo que falta. ¿Va a ser sometido a la prueba del coteo? Sí, ya estamos trasladando también para la prueba del coteo al supuesto autor. ¿Se encontró algo dentro del vehículo? Y justamente para eso, porque acá no podemos realizar procedimientos de la gente. Para no crear tanto problema, vamos a llevar a la comisaría para... Ya del conductor. El oficial interviniente tiene todito. Me dicen que es oficial de la policía. Mentira. No sé de dónde sacaron eso. No. ¿Cómo ocurrió el accidente según testigo, su comisario? Supuestamente el vehículo venía por el carril izquierdo, hizo un giro indebido y la moto venía por el carril derecho, le agarró y le tiró por la columna. Eso es lo que tenemos. Pero tenemos todo el circuito cerrado que vamos a pedir mañana mismo para acercar a la fiscalía. En cuanto al chofer, se sabe que fue derivado hasta la comisaría 18 del área metropolitana y ya quedó a disposición del Ministerio Público. Bueno, 14:13, es momento de hacer una breve pausa, Juan. Enseguida más noticias. Seguimos hablando de estos allanamientos realizados en seguimiento a esta incautación de cocaína rumbo a Europa, porque el hallazgo de un lote importante de productos químicos usados también para la elaboración de la droga abre otra fase en la investigación de la Fiscalía y de la Senat. El centro de la pesquisa es el gerente propietario de la empresa que realizó la exportación de un cargamento a Europa en el que se encontró la cocaína. El depósito intervenido se encuentra a solo 30 metros de la empresa Cartopar en Mariano Roque Alonso, allanada este último miércoles durante el operativo Atlántico Norte. En el tinglado allanado, los intervinientes hallaron un total de 117 tambores metálicos de 190 litros con la inscripción de que contenían un producto químico denominado acetato de etilo. Para corroborar el contenido, se dio intervención a un técnico del laboratorio forense, quien procedió a extraer muestras y el análisis del líquido, confirmando que se trataba de dicho producto. La intervención del sitio se dio luego de denuncias de vecinos que reportaron un inusual movimiento en horas de la noche y refiriendo además que desde el sitio emanaba un fuerte olor. Los tambores encontrados son muy similares a los hallados durante un operativo antidrogas en el Chaco, donde además se decomisó una importante cantidad de cocaína, de acuerdo a lo señalado por el vocero de la Senada. Guardan similitud justamente con una incautación reciente realizada por la policía en territorio chaqueño. Nosotros en ocasiones ya hemos detectado el transporte o contrabando de productos como estos al mercado boliviano, donde tiene un valor muy elevado porque es un elemento
codiciado, digamos, por las estructuras de producción porque sirve para el refinamiento final de la droga. El acetato de etilo puede ser destinado para uso industrial en la elaboración de solventes, pinturas y similares, pero también como sustituto de la acetona en el proceso final de refinamiento de la cocaína. Por ende, se trata de un químico controlado cuya importación debe ser declarada y autorizada. También puede ser utilizado como sustituto de la acetona en el procesamiento, principalmente en la parte final del procesamiento de la cocaína. Así que también es un producto que últimamente es contrabandeado, es traficado hacia territorio boliviano principalmente, donde es utilizado por las estructuras de producción. No tenemos ningún documento que justifique la presencia de estos productos químicos aquí. Entonces, ante esa situación, tendremos ciertos indicios de que podrían ser elementos de utilización posterior para el narcotráfico. Este cuadro ilustra la cantidad del producto encontrado en el depósito intervenido. Así tenemos que se trata de 117 tambores con un total de 22.230 litros del citado producto químico y con un valor legal para uso industrial de unos $1.845.090. Pero si este producto se emplea para fines ilícitos en la elaboración de cocaína, su valor se multiplica 3 a 4 veces, con lo que se puede estimar un monto superior a los $7 millones y representa un producto muy requerido por las organizaciones de narcotráfico. De acuerdo a este contrato de alquiler, el depósito fue arrendado a la firma Bencar S.A., representada para dicho acto por el accionista Óscar Domingo Ayala Noguera, y aparece como propietario del depósito Gerardo Gómez Jara. El contrato de alquiler se firmó en mayo del año pasado y luego se extendió hasta mediados de este año. La fiscal Elba Cáceres, responsable de la compleja investigación, señaló que el gerente propietario de la firma Tupá S.A., que en los registros aparece como la firma exportadora, surge como el eje de la investigación, al tiempo de expresar su duda razonable de que la carga haya podido ser contaminada en el trayecto fluvio-marítimo y que la citada empresa tampoco registra la importación de los tambores de acetato de etilo. El señor Diego Benítez prácticamente se está quedando como el centro de la investigación porque nosotros desde que tuvimos conocimiento de esta incautación realizada en Alemania, de esos 16.000 y un poquito más de kilos de cocaína, se han hecho las averiguaciones pertinentes para determinar quiénes son los exportadores o qué empresas estarían vinculadas. Y ahí nos percatamos de que hay varias empresas vinculadas con esta familia. Esa cantidad es demasiado importante como para ser contaminado, para ser, no sé, acondicionada en un puerto donde existen mayores controles, como todos sabemos. Por el momento, no existen imputados en nuestro país en torno al mayor cargamento de drogas requisado en Europa y se espera que en los próximos días sea convocado el señor Diego Benítez Cañete para brindar declaración. 14:27, recién estábamos en vivo con Alexis Saveiro desde el juzgado del magistrado Milko Balinotti en el caso de Gerardo Stadecker. Lo tenemos al abogado, también queremos saber la otra parte de esta historia sobre esta media revisión que hubo y aparentemente revocada por el magistrado. Doctor Federico Campos López Moreira, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Me escucha ahí, doctor? Sí, ahí escucho. ¿Cómo están? Bien, bueno, coméntenos lo que pasó en el juzgado, la decisión final que tomó el magistrado Balinotti. Bueno, hoy la defensa está más contenta, le dimos más al juez, a la fiscalía y a la querella. Quedaron sorprendidos por un elemento nuevo, muy revelador que llevamos. Algunas cosas podemos decir, otras no, lastimosamente por respeto a la difunta. Pero hoy están más contentos ellos y nosotros mismos porque hay elementos y hechos nuevos que revelan que Gerardo es inocente y que lastimosamente su esposa murió por una sobredosis. Y se descubre una vez más que Pablo Lemir Marquese, el ginecobstetra que no tiene ni licencia de patólogo, ni tampoco licencia de la corte para hacer disecciones de cuerpo, una vez más ha mentido. Digo una vez más porque no es la primera vez. El juez se quedó sorprendido y, si bien es cierto, nos niega o nos sostiene en el tiempo la posibilidad de la libertad de Gerardo, ya abre la posibilidad de una preliminar justa. Estamos creyendo en este nuevo juez y en esta nueva grupo de fiscales que son defensoras de la mujer.
Y repito, tanto Gerardo como nosotros somos respetuosos, veneradores y muy respetuosos de los derechos de la mujer. Yo creo que el caso de Gerardo va a ser un caso emblemático en donde también a veces se pueden equivocar y que Gerardo es un ejemplo de persona y que gracias a Dios los nuevos elementos que encontramos no solamente sirvieron para esta revisión, que si bien es cierto se difirió, porque el juez lo que hizo es diferir a la preliminar, porque ese es su concepto de abrir esas pruebas que no nos dejaban, de poder hacer la pericia médica, la junta médica, la reconstrucción de los hechos y una pericia criminal que hasta ahora no se hizo. Pero con lo que ya le presentamos hoy al juez, quedó boquiabierto él, se quedó sorprendido. Gerardo contó cosas que no sabían, y más pronto que tarde Gerardo Stadecker estará libre y Pablo Lemire estará preso. Bueno, doctor, finalmente, dentro de este proceso judicial, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es prepararnos para una preliminar en forma y un juicio oral al cual no le tenemos miedo en ningún momento. Nosotros veníamos difiriendo las cosas porque no podemos llevarle a un inocente a un juicio oral sin las pruebas debidas y correspondientes. Sí, ya se tiene, estimativamente una fecha para el juicio. ¿Qué les dijo el juez al respecto? Mientras tanto, su defendido sigue en prisión. Sí, lo que yo le planteo hoy al juez, y yo creo que en una próxima revisión o un pedido de excarcelación ya nos va a dar, es que él esté con su hijo, porque le están negando estar con su hijo cuando que él es inocente. A su hijo le están mintiendo, le están diciendo tu papá le mató a tu mamá. A su hijo le están mintiendo. No le dicen eso, pero ya él ya está sospechando. Entonces nosotros dijimos, bueno, un tipo que hace casi 3 años está en forma inocente porque no le dejan probar, nosotros dijimos, señor juez, con estas pruebas nuevas que te traemos, son pruebas irrefutables que Sabrina tenía esos golpes antes de que Lemire diga esos golpes se hicieron en la noche de la muerte. Esos golpes de Sabrina no eran golpes para empezar. Sabrina no tenía ningún golpe, eran equimosis de una cuestión que ella tuvo una semana antes, y ahí Lemire miente asquerosa y brutalmente, como está acostumbrado a hacer, y me hago cargo de lo que digo. Hoy él está sopesando una querella por nuestra parte. Además, a ustedes los medios sale a decir cosas que son prejuzgamientos. Ustedes no tienen que preguntarle nada a Lemire. Lemire es un simple perito. Los peritos no tienen acto ni parte. Los peritos solamente tienen que decir los daños que posee un cuerpo, no la mecánica ni las causas exógenas que lo produjeron. Lemire se constituye ahora en juez, tribunal, fiscal y actor de cine. Él nos puede decir, y con ese daño irreparable que hizo Lemire, se instaló jurídica y mediáticamente una verdad que no es verdad, es una mentira, y ahora descubrimos cuestiones nuevas que hoy presentamos solamente 3 de esas cuestiones nuevas. En la próxima nosotros vamos a apelar a esta decisión del juez, aunque nos parece que el juez no tuvo mala intención, una cuestión procesal nomás, él está difiriendo la libertad de Gerardo. Repito, para hacerla corta, muy pronto Gerardo Stadecker estará entre nosotros y Lemire estará donde tiene que estar, en la cárcel, pero en Tacumbú, no en la especializada. Bien, gracias doctor Federico Campos López Moreira. Queríamos tener también la versión de la otra parte de esta historia, muy amable. Un abrazo, no puede haber paz si no hay justicia en el Paraguay. Gracias. Abogado Federico Campos López Moreira, que es el defensor de Gerardo Stadecker. Recordar que el juez Mirko Balinotti finalmente tomó la determinación de que él siga en prisión. 14:32, hacemos una breve pausa, enseguida volvemos. Hablamos de otra incautación de cocaína de procedencia paraguaya, esta vez en Costa de Marfil, África. El golpe al mercado ilegal sería de 47 millones de dólares. Escuchemos lo que decía respecto de la ministra antidrogas. Nosotros tenemos una red global de aduanas que permanentemente estamos revisando este tipo de envío, ¿verdad? Pero de ninguna manera nosotros podemos decir de que esa cocaína haya provenido de Paraguay, ni siquiera la aduana de Costa de Marfil dice eso. No tenemos ninguna información oficial y es así que nosotros, como Paraguay,
solicitamos que nos envíen algún tipo de documentación que tenga y que diga que eso es así. Son una especie de bolsas de fútbol de mano en las que estaban cargadas estas, y justamente la aduana de Costa de Marfil dice que es la típica, que le llaman ellos rip-off inducido, que quiere decir la contaminación en tránsito, porque son esos bolsones tipo polizonte que uno puede tirar, cargar en los buques o ingresar en algún contenedor. Nosotros pedimos número de precintos, etcétera, o algún tipo de documentación que diga que es de Paraguay, porque de ninguna manera es así. Es diferente a este de Hamburgo, que fue con un documento de embarque de Paraguay, tenía un destinatario, tenía embalado en un contenedor, etcétera. Generalmente, por lo que nosotros manejamos en el medio de Costa de Marfil, y tampoco quiero hablar por otro país, ¿verdad? Pero generalmente lo que a ellos les llegan son de Ecuador. ¿Cuánto sería el peso de esta carga? No tenemos idea nosotros, porque no nos llegó a nosotros ninguna información oficial. Nosotros, de las publicaciones que la prensa paraguaya sacó, preguntamos y serían aproximadamente 1 tonelada. Ministra, en relación al allanamiento, ese químico, ¿qué avances hay dentro de esta investigación? Y sobre todo porque también la SENAT es uno de los entes reguladores en relación a quién importa y quién compra y para qué su utilización. Cartopar tenía alguna autorización para adquirir, respondió si tenía el uso que le iba a dar. Sí, en verdad ese lugar es un lugar que pertenece a un miembro de la familia Benítez, que son parte de Envases Paraguayos, SRL. Y supuestamente está alquilada ese lugar, que también ya se refirió a eso la fiscal. Y contestando tu pregunta, ese producto químico es utilizado en la industria, pero también es utilizado fundamentalmente en la elaboración, producción o disolvente de la cocaína. Todo este tipo de productos están regulados y deben ser autorizados por la Secretaría Nacional Antidroga. En este caso, por ejemplo, ese producto tiene que ser la empresa que quiera trabajar con eso para elaborar sus productos, tiene que inscribirse, tiene que solicitar la previsión que se llama, que es la cantidad que necesita. Eso se analiza si va o no con su producción, etcétera. Tiene una serie de procesos. No tenían autorización. No tenía autorización. Nuestro objetivo principal es, como estoy diciendo ya hace unos días, desarticular la logística. Nosotros como Senat estamos conociendo paso por paso, punto por punto el proceso, por donde, de la manera en que se envió esto. También con eso y con los reportes que vamos a tener de Alemania, con los que ellos nos remitan los detalles, vamos a poder determinar si eso fue cargado aquí en Paraguay o fue cargado en otro lugar y utilizaron a Paraguay como un tránsito, etcétera. Seguimiento al caso del capitán Rubén Valdés, porque hoy la justicia otorgó libertad ambulatoria al capitán Rubén Valdés, acusado de haber coaccionado a su expareja con fotos y videos íntimos suyos. Sin embargo, se dispuso una serie de restricciones horarias y prohibiciones contra el bombero mientras siga siendo investigado.
quiero comentar que hay sueños, sí, hay sueños que se pueden cumplir con apenas 10.000 guaraníes, se pueden hacer realidad. 1.500 millones de guaraníes en premios con CNT, doble chance de ganar 100 millones. El Poderoso, a más de premiar 11, 10, 9, 3, 2, 1 y 0 aciertos, ya está en 800 millones de guaraníes. Y en el grandioso de CNT sigue esperando dueño con 2 aciertos, el Subaru 0 kilómetro, y para los 11 aciertos, celulares Samsung S21. Salen sí o sí 50 vales escolares, el boom del momento, 5 PlayStation 5 y una fabulosa camioneta Fiat Toro 0 kilómetro. Animate, soñá, CNT, Cheporemoy. Bueno, estamos llegando al final de primera edición de esta jornada, pero antes queremos hablar de un tema muy importante que es la salud mental, porque se habla de consecuencias gravísimas en cuanto al personal de Blanco, y la novedad es que aumentaron la cantidad de consultas por salud mental de parte de enfermeros, médicos, todos los que componen ese sistema de respuesta. De hecho, al arranque de la pandemia, recordarás, Juan, de que precisamente esta iba a ser la otra pandemia, principalmente afectando al personal de salud que está en primera línea, todo lo que tenga que ver con su salud mental. Incluso se dispuso un número telefónico donde médicos, enfermeras o enfermeros podían llamar para recibir esa asistencia, y hoy se están comenzando a dar las consecuencias precisamente de tanta presión, de tanto temor, de tanta ansiedad, de tanta angustia, que termina afectando obviamente su salud mental. Compartimos este informe, enseguida llega el equipo de Tarde Noticias. Postraumático, ansiedad y depresión, estos son los trastornos más recurrentes en la actualidad debido a la pandemia. La población en general sigue sufriendo el impacto en cuanto a salud mental, y en ese contexto uno de los sectores más afectados por esta situación es el personal sanitario. El día a día de luchar, ¿verdad?, entre la vida y la muerte, que eso pesa, ¿verdad? Y más aún cuando se trata de algún compañero de trabajo, porque es muy desmoralizante, ¿verdad?, tanto para el médico, para las enfermeras, para todo el profesional de salud que está, ver partir a su compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces empezaron a aparecer ciertos trastornos como ser la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Que esto se vio en forma que si bien es un trastorno que siempre existió, ¿verdad?, pero los colegas, por ejemplo, referían no poder dormir, insomnio, ¿verdad?, y tener pesadillas o flashback, porque en el día morían 8, por ejemplo, en la terapia, 9 o más, y los que no fallecían tenían que estar reanimando. Y en medicina, uno no puede decir, bueno, tengo 12 horas de guardia, terminó la guardia, me voy, ¿verdad? Si le estás reanimando a un paciente y te quedas 14 o 16 horas, estás ahí, así que hay una importante sobrecarga laboral, que eso repercute en la salud mental de cualquier persona. Eso se mejoró, si bien se ven sobrepasados todavía, porque los números no están bajando, ¿verdad? Tienen esos dispositivos, y cada hospital tiene un departamento de bienestar de personal y salud ocupacional, donde si bien no hay un psiquiatra y un psicólogo, pero todos sí tienen por lo menos un profesional de salud mental que esté disponible como para la atención exclusiva del personal de salud.
Y este fenómeno no solamente se registra en nuestro país, se da a nivel mundial y la situación es mucho más preocupante debido a que el nivel de recuperación en cuanto al alto porcentaje de casos continúa siendo bastante lento.